También ahora a Diego Bernardini, que es médico gerontólogo. Hola, Doc. Un gusto saludar. ¿Qué tal, Paulo? ¿Qué tal, estamos? Rodrigo? Muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, la especialidad de Diego gira alrededor de las personas adultas. Adultos y adultos mayores. Los geriatras tenemos una edad de corte, pero la realidad es que en general hoy nos estamos manejando por la funcionalidad, que es lo más importante. Exacto. En la Argentina tenemos 7 millones de adultos mayores. Miren la necesidad de vacunas que tenemos y hemos visto también, y Diego lo sabrás, la avidez de la gente, que una vez que se confirmó que lo que tenemos a disposición acá, la vacuna rusa o parte de esta vacuna china, son buenas. Hubo una inscripción. La de la Covishield también está. También la tenemos. Hubo una avalancha de gente pidiendo turnos para poder vacunarse. Pero representás a un sector donde tenemos mucha gente, 7 millones, altísimo el número que tenemos aquí en la ciudad de Buenos Aires, y hay que vacunarlos y ahí andamos medio flojos, ¿no? Correcto, vos lo dijiste. Hoy sabemos un poco por lo que es la experiencia y básicamente por lo que es la situación epidemiológica de lo que fue prácticamente ya un año de pandemia, que las personas mayores son de las personas más afectadas. En Argentina, más del 80% de las muertes son personas mayores de 80 años. Y ahí, en lo que vos estás comentando de esos 7 millones, porque la realidad es que, como se vino comentando en el programa hasta ahora, hay muy poco acceso a las vacunas, las fábricas, los laboratorios se han comprometido a cuestiones que no están cumpliendo, y no solo no están cumpliendo en Argentina, sino que no están cumpliendo en la Unión Europea y en otros países. La realidad es que hay que privilegiar, y dentro entonces de lo que es ese gran colectivo de las personas mayores tenemos que pensar en los más frágiles. Esas son las personas que viven en residencias de larga estancia, lo que se conocen como geriátricos. Mira, sí. O sea, los geriátricos alerta. Fundamental, sí, de hecho fue la primera campaña de vacunación europea, fue justamente hacia los geriátricos. Diego, te hago una consulta. Cualquier adulto mayor de 60, en el caso de la ciudad mayor de 80 años, en el caso de la provincia de mayores de 70 años, ¿se puede vacunar o hay que tener algún tipo de recaudo? No, yo creo que se puede, y no solo eso, se debe vacunar. Como vos bien sabés, las vacunas junto con los antibióticos y con las medidas de saneamiento han sido las principales 3 intervenciones que más resultado han traído en las mejoras de la salud y en el aumento de la expectativa de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Nunca es tarde para vacunarse, tengas 80, tengas 85 o 94 años. Así que la idea es que si hay acceso a la posibilidad de vacunas, vayan y se vacunen. Exacto, y no bajar los brazos porque hay gente que cree que a los 2 minutos la van a llamar y hay que respetar esa fila, ¿no? Así que no bajar los brazos porque la vacuna a medida que va llegando nos van aplicando, ¿no? Totalmente. ¿Y cuáles serían las, perdón Diego, te interrumpo, cuáles serían las contraindicaciones que vos encontrás en un adulto mayor para que no se coloque la vacuna? Porque es una duda que le genera a mucha gente, sobre todo a los adultos mayores. Pero yo tengo tal enfermedad, ¿me tengo que vacunar, no me tengo que vacunar? ¿Cómo podemos explicárselo a la gente para que lo entienda fácilmente? Correcto. La realidad es que a medida que vamos cumpliendo años, vamos sumando de alguna manera problemas de salud, lo que vos bien conocés que se llaman comorbilidades. Claro. Y la realidad es que hoy, viendo un poco el costo-beneficio, porque este es otro tema importante, los médicos tomamos decisiones basándonos en el costo y en el beneficio. Si vos me preguntás a mí, más allá de esa respuesta genérica que uno podría dar y decir cada caso hay que estudiarlo por sí mismo, yo como médico de familia especializado en personas mayores, hoy sinceramente no encuentro una contraindicación para que esa persona mayor se vacune. Por eso vuelvo a insistir. Qué bueno marcarlo, ¿no? Es importantísimo lo que acabas de decir, Diego. Hipertensión, reuma, nada de eso. Es que es así, porque además lo que estamos viendo es que el porcentaje de mortalidad se está presentando en aquellas personas mayores con mayor grado de fragilidad. Y la fragilidad, desde el punto de vista clínico, se define por la comorbilidad. Estamos hablando de la diabetes, de la enfermedad pulmonar obstructiva, de la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, problemas que se van sumando. Y si me permitís, te doy un dato más. Hoy ya tenemos evidencia, ya hay estudios, Asturias, Cataluña, Escocia, Estados Unidos, Israel, que con una vacunación masiva y eficaz, las tasas no solo de contagio
y no solo de muertes, sino Bajaron. de muertes de personas mayores dentro de residencias de larga estancia, están bajando a tasas de entre el 40, 50 y hasta el 60%. Claro, recordemos que justamente la primer gran explosión y la demanda de necesidad de camas de Arrancó terapia ahí. intensiva en España y la saturación que tuvieron cuando tuvimos todas esas imágenes tan tremendas allá por marzo del año pasado, fueron los pacientes de las residencias geriátricas, justamente. Sí, hubo una explosión por ahí. Le pregunto a los Correcto. dos, a Diego y a Gonzalo, porque después hay que instrumentar todo este tipo de cosas. ¿Sería conveniente ir primero por los geriátricos y después por el resto de la población adulta mayor que vive en su casa, o tenemos que ir intercalando geriátrico, adulto mayor en su hogar? ¿Qué conviene? Bueno, está justo el especialista acá, pero yo creo que los lugares de larga estancia son fundamentales. Fundamentales. De hecho, en Europa se vio que la mortalidad, la letalidad que había en esos lugares fue enorme. Nació ahí. Sí. Nació ahí. En Bélgica nos contaban, Diego, también, que es como, forma parte de la vida, no es que una persona va a un geriátrico porque no tiene otra instancia. Como que la gente termina su vida en un geriátrico y forma parte de los usos y las costumbres de esa sociedad. Y ahí también blindaron rápidamente los geriátricos, fundamentalmente por el ingreso del personal. Bueno, aquí en Argentina los casos que se daban es el pluriempleo, ¿no? Trabajo en un hospital, trabajo en un geriátrico, trabajo en un sanatorio, trabajo en un geriátrico y voy llevando el virus. No sé cómo está la campaña acá en tema de geriátricos, si le estamos prestando tanta atención como dice el doctor, ¿no? Mira, yo creo que aquí, primero coincido con lo que decía recién mi colega, que las residencias de larga estancia son prioridad número 1. Segundo, coincido con vos que el gran problema se ha visto como una práctica exitosa claramente que cerrar a las visitas y evitar la movilidad, no solo fuera y dentro de la residencia, sino dentro de la residencia ha dado resultado, pero nos ha quedado lo que vos comentabas, que es la mano de obra, los recursos humanos, que en Argentina son fundamentalmente mujeres, en más de un 80%, con capacitaciones que a veces no son las adecuadas. No olvidemos, en Argentina, según un estudio del año 2015, tenemos aproximadamente más de 80.000 personas mayores viviendo en residencias. La mayoría de estas residencias de larga estancia son privadas, lo cual también nos habla de un tema de regulación y de acreditación por parte del gobierno. Y como vos decís, sí, esto es necesario apuntar, digamos, no solo entonces a las personas mayores que viven allí, sino a los trabajadores, Claro. que es lo que ha hecho, por ejemplo, un país como Reino Unido, un país como España y sobre todo también como Estados Unidos. ¿Por qué las vacunas que llegaron esta semana, que son de China, China. no Vacunas de son Sinopharm. aplicables a personas mayores de 60? No, porque- Lo que... Sí, perdón. no está la evidencia científica todavía que lo avale. Quizás es lo mismo que pasó con ¿No Sputnik hace en algún efecto? Si la No, aplicás. es que hay un momento que vos no podés aseverar porque todavía no lo probaste científicamente. Entonces, hasta que vos no lo podés aseverar, tenés que usar en los grupos en donde probaste. Claro, fue lo mismo que pasó con la vacuna de Astra, que en un primer momento no se aprobó, sobre todo en Suiza, en España, en Alemania, para mayores de 65 años. ¿Sí? Porque no hay evidencia científica. Claro. No se hizo un estudio en mayores, no están los estudios, no están los resultados, que diga, en mayores de 65 años Rindió, segura claro. y te da anticuerpos. Claro. Porque Una pena porque teníamos 900.000 ahí para... Bueno, pero poder- quizás a la brevedad se termine de presentar toda esa información. Lo mismo pasa con embarazadas y niños. Todavía los estudios están por empezar y Sí. no tienen indicación todavía de vacunarse. ¿Van a empezar con los estudios en menores? Niños y embarazadas sí están empezando en varios lugares del mundo. ¿Y en Argentina? En Argentina está todavía en una etapa previa a la regulatoria la vacunación de embarazadas. Vacunación de embarazadas. Estudio de vacunación Ajá. de embarazadas. ¿Y a los chicos, que vacunaríamos a los chicos también? Sí, claro, se están empezando los estudios pediátricos en todo el mundo. Ajá. En general se hace en investigación clínica y en cualquier tipo de medicamento, pero en Sí. vacunas también, que vos haces primero adultos jóvenes, después ampliás a adultos mayores. Siempre se trata de que tengan la menor cantidad de, como decía el doctor, de comorbilidades, pero no Sí. por una cuestión de riesgo, sino para que el estudio puedas vos visualizar exactamente qué eventos adversos tiene o no la medicación y que no te confundan con un montón de enfermedades, nada más que por eso. Exacto. Pero una vez que eso se aprueba, se le aplica a toda la población, si uno no detectó nada raro, y después de ahí se pasa a adolescentes, de adolescentes se pasa a niños y embarazadas. Ahí vamos Y después a bebés. Diego, me gustaría, teniendo en cuenta tu especialidad, que bajes un mensaje, porque esta semana, con esto del vacunatorio VIP y todos los vivos que avanzaron y se vacunaron, bajó un poco
lo que puede ser la expectativa de mucha gente que hizo el trámite como corresponde, se inscribió, tiene el turno pero no tiene la asignación y entró un poco la decepción. Y a veces la decepción en Argentina nos lleva a aflojar y a cometer algún tipo de error. Los adultos mayores tienen que estar, si pueden, lo más aislados posible. ¿Ese es el consejo de un médico especialista en esto? Bueno, ese es un tema muy interesante. Nosotros ya estamos en una situación de lo que se llama fatiga pandémica. Hay un documento muy interesante de la Organización Mundial de la Salud que se publicó a finales del año pasado, donde es muy interesante, y en esto es un mensaje que creo que tiene que quedar, es necesario escuchar lo que la población nos está diciendo y sobre todo comprometerla en el cambio y en las conductas. Hoy sabemos perfectamente que de alguna manera la distancia física, que no tiene por qué ser distancia social, es una de las mejores intervenciones junto con la utilización del cubreboca y la higiene, pero también en ese costo-beneficio que hablábamos antes, tenemos que entender que hay muchas personas mayores que están sufriendo de soledad, que están muriendo dentro de sus casas y que están con una deprivación afectiva muy, muy importante. Por eso es importante manejar estas cuestiones en el sentido de poder entender que quizás encerrarlas en sus domicilios fue una buena medida al inicio, pero hoy sabemos que hay otras cuestiones que también nos están jugando en contra. Entonces, acá lo que importa, y por más que esto ha sido muy escuchado y que es necesario, es la responsabilidad social de cada uno de nosotros. Hay un estudio muy interesante hecho en la ciudad de Buenos Aires por el gobierno de la ciudad que nos dice que las personas mayores son conscientes del peligro y del riesgo que esto implica. Y si nos fijamos en lo que fueron las segunda o terceras olas en países de Europa, los grandes contagios no los provocaron las personas mayores, sino que los provocaron otros grupos, no solo de la comunidad, sino las reuniones sociales. Eso fue lo que vimos justamente con las curvas cuando íbamos desglosándola por grupos etarios, por edades. ¿Sí? Primero se contagiaban los jóvenes, que eran los que interrumpían un poco más las medidas de protección, y después eso se iba trasladando a más adultos, ¿sí? Y con eso iba creciendo la edad hasta que llegaba a los grupos más vulnerables, que son los mayores de 65, 70 años, y obviamente con eso aumentaba la mortalidad. Volviendo al tema vacuna, yo creo que tenemos todos una profunda envidia. La envidia no es buena, pero a veces envidia lo que estamos viendo en Chile, ¿no? Que llegan aviones y vacunas y 3 millones, 4 millones. ¿En qué cambia cuando vacunás así con tanta furia como hizo... Con tanta celeridad. Y tanta celeridad. Israel, que no para. Israel suspendió el día religioso, que es un día donde no vuela una mosca, para que la gente vaya a vacunarse. Rompió una tradición milenaria. ¿Qué significa? ¿Que lográs atenuar el virus o que frenás el número? Detenés el problema. O sea, la única posibilidad de detener todo este problema es vacunar la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo posible y alcanzar, imagino que por arriba del 50-60% de la población vacunada de una región podés tener, pero ahí ya podés tener algo similar a la inmunidad de rebaño. Imposible predecirlo, estoy hablando de modelos que he leído, pero tiene su lógica. No parece ser un virus, parece ser un virus que no tiene mucha resistencia a la vacuna, es decir, a la inmunidad que genera la vacuna una vez que llega a las personas. Entonces, me parece que si uno alcanza ese número rápidamente, solucionás el problema. Son 20 y pico millones de argentinos, somos, ¿no? Sí, claro. Te hago una consulta. Israel se jactó de que justamente había hecho un estudio comprometiéndose con Pfizer para la llegada de las vacunas, y ellos le iban a dar los datos de todas las personas vacunadas. ¿Argentina estaba lejos de eso? ¿Se podría haber hecho en Argentina este estudio? El estudio que está haciendo Israel ahora, que es de la efectividad, no de la eficacia. Israel lo que hizo fue evaluar, vacunó a casi toda su población, una gran parte de su población, y después fue evaluando si además la vacuna evitaba, evitaba que tuvieras el coronavirus aún en personas asintomáticas, es decir, incluso que se transmitiera de alguna manera. Ellos lo hicieron, informaron todo eso, y nosotros lo estamos haciendo acá, pero lo estamos haciendo todavía en el marco de un estudio más importante, digamos, porque es doble ciego. Nosotros seguimos haciéndolo sin saber quién recibió vacuna o placebo. O sea, tiene un mayor nivel de evidencia científica. Cuando esté, probablemente, no solo nosotros, se está haciendo, todos los que estábamos haciendo el estudio de Pfizer en el mundo, estamos haciendo ese subestudio, y eso va a dar una información taxativa. Claro, pero te pongo en otro plano, ¿sí? ¿El gobierno podría haber acordado con Pfizer justamente el hacer esto acá en Argentina, así como hizo el gobierno de Israel?
No tengo idea. Entiendo que Israel tiene un nivel de comercio con Estados Unidos que tienen muchas más facilidades y tienen un montón de acuerdos comerciales que imagino que si son muchos. Vos fíjate que Israel obtuvo toda la cantidad de vacuna que necesitó instantáneamente. O sea, en Estados Unidos todavía no había gran cantidad de vacunas y Israel tenía casi toda su población vacunada. Yo sé que tienen acuerdos comerciales muchísimos más fluidos que Argentina y Estados Unidos. Diego, volviendo a los adultos mayores, yo vuelvo a insistir porque creamos a través de algunos casos públicos confusión. Ha pasado lo de Carla Bisotti, que Carla no está vacunada, contrajo coronavirus, y algunos especularon, por lo menos porque no hay nada oficial, que Carla está haciendo un tratamiento con corticoides, lo que le impedía vacunarse. Debe haber también dentro de tu universo de personas mayores muchos que están con este medicamento, y nosotros que seguimos las redes se transformó la palabra corticoides en una tendencia. ¿Vos tenés alguna referencia sobre esto? Porque a veces los casos públicos trasladan preocupaciones y preguntas al resto de la gente. Mira, esto vuelvo a repetirte, creo que es un tema de costo-beneficio. Hay que ver primero esos corticoides, por qué están prescriptos, hay que ver cuáles son los problemas de base de esa persona mayor, hay que ver también cuál es su estado de fragilidad y a partir de ahí tomar una decisión. Realmente, cuando hablas de personas mayores, tenemos que hablar de diversidad. No hay dos personas mayores iguales, cada una tiene una trayectoria vital diferente y realmente es muy difícil poder encontrar, digamos, una medida que pueda de alguna manera contemplar a todo este grupo. Por eso, a mí me parece muy interesante, dando pie un poco también a lo que comentaban antes, es que las decisiones en la política pública sanitaria, si bien no dejan de ser decisiones políticas, en este caso deben ser decisiones basadas en la evidencia, que es lo que han hecho muchos otros países donde realmente se consultó a especialistas, pero no a especialistas de una sola especialidad, porque estamos hablando de una pandemia, algo hay una palabra muy interesante que se llama sindemia, que fue acuñada en la década de los 90 y que habla de las sinergias que se producen a nivel comunidad entre los mismos efectos de la enfermedad y las desigualdades sociales y la inequidad, que es hoy lo que estamos viviendo en Argentina. Entonces, es necesario poder tener guías de actuación, ya hay guías. Nosotros, Paulo, Rodrigo, tenemos una ventaja. Nosotros estamos leyendo el diario del lunes, que es lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos. Entonces, me parece que eso también es un reflejo que deberíamos considerar. Pero vuelvo a esto. Las personas mayores, aquel que pueda, que esté en condiciones, deben ser vacunadas y, como se dijo al inicio, con lo que hay. Hoy lo que tenemos es esto, perfecto. Vacunémonos. O sea, cuando llega igualmente la asignación hay que ir volando, que dice, le toca tal día ir. Totalmente. Igual nunca está de más la consulta con su médico de cabecera, por que si hay seguramente dudas. es el que conoce la historia clínica y le va a dar la mejor indicación. Fundamental, fundamental. Eso es fundamental, pero realmente, como dice el doctor, hay que aclarar que hay enorme evidencia científica de que los adultos mayores no tienen mayor cantidad de eventos adversos a la vacuna. Claro. De hecho, al revés, tienden a tener menos eventos adversos que el resto. Vacunados. Y que sí, también la evidencia muestra que por las comorbilidades que se suman y por la edad también por arriba de los 80 años, tienen muchísimo mayor riesgo de tener enfermedad grave por coronavirus. Entonces, el balance es positivo vacunándose. Lo vamos a despedir a Diego, al doctor Bernardini. La última consulta, Diego, porque hemos visto a muchos adultos mayores vacunándose esta semana con la primera dosis. ¿Cuál es tu sugerencia hasta que reciban la segunda? ¿Qué tipo de vida hay que hacer? Dos cosas. Hoy tenemos un estudio muy interesante que viene del Reino Unido que habla first doses first. Esto significa que la primera dosis es fundamental porque es la que produce de alguna manera mayor producción de anticuerpos, mayor titulación de anticuerpos. Esto ya está comprobado. Hoy, ante el recurso escaso de la vacuna, sabemos que no va a haber una continuidad como debería esperarse aparentemente para una segunda dosis. Entonces, acá lo importante es la primera dosis, fundamental. Y lo segundo, algo que escuché justamente en los medios a una persona que le preguntaron, bueno, ¿qué va a hacer ahora que se vacunó? Claro. Y la señora lo primero que dijo fue, quitarme el cubrebocas. No. Sabemos que la vacuna lo que hace es prevenir los casos más graves y todavía desconocemos qué pasa con el contagio, cuánto dura la titulación de anticuerpos y sabemos que hay que seguir con cuidado porque, por supuesto, todavía nos falta mucho para esa famosa inmunidad de rebaño. Claro, exacto. Entonces, y esto, la vacuna... Como los japoneses, que por una cuestión de respeto lo utilizaron toda la vida, aún estando resfriado, me parece que vino para quedarse por largo tiempo. Vacunados o no vacunados, ¿no? Creo que es una buena cultura, ¿no? La reflexión...
Si me permitís la reflexión, Diga. hay que entender que en nuestros países de América Latina, de la región, que es la región que más rezagada va en vacunas junto con África, esto va a durar todavía este 2021. Entonces, claramente a esas personas mayores hay que decirles que además de la vacuna, deben usar el cubrebocas, deben mantener, digamos, las medidas de higiene y, por supuesto, deben empezar a balancear lo que es ese costo-beneficio de cuidarse, pero también de tener una buena calidad de vida, porque lo que ellos nos dicen es, doctor, cada día que estoy encerrado es un día menos en mi vida. Y sí, es duro, pero tenemos la vacuna, que yo siempre digo, también debe ser un milagro que en tan poco tiempo encontramos ante semejante situación dramática la posibilidad de por lo menos de prevenirnos, ¿no? Hace un año no teníamos esta perspectiva. Y ni sabíamos dónde íbamos a terminar. Exacto. Entonces es importante remarcar lo que dijo Diego. Adulto mayor que tiene la posibilidad, obviamente previa consulta con su médico de cabecera, que se vacune. Exacto. No hay dudas. Exacto. Y cuidarnos y a nuestros colegas no hacer esa pregunta, ¿qué va a hacer de ahora de su vida que se vacunó? Porque la vida no cambia, tenemos que seguir tomando recaudo. Diego, le mandamos un abrazo grande, doctor Bernardini. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo y muchas gracias. Muchas gracias. Gonzalo.